Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a crear lo que vendría siendo un concepto de logo, implementando algunos trucos que ya hemos visto en otros videos tutoriales anteriores, pero aquí vamos a especializarlo un poquito más en torno a detalles o más bien a ese tipo como de conceptos que nos servirían bastante bien para, por ejemplo, un fondo de pantalla para nuestra marca o para un identificativo. Por ejemplo, en este caso yo utilizo lo que es esta textura que es como de concreto sólido. Y también les voy a dejar hoy lo que es el link donde pueden conseguir estas texturas totalmente gratuitas en el link de la descripción del video, y entonces ustedes puedan utilizarlo en sus proyectos. Bien, cabe aclarar que este montaje lo hice aplicando un par de técnicas que vamos a ver ahorita más adelante. Y entonces al final lo que hice fue también coloqué lo que sería un sistema de partículas que lo veremos ahorita más adelante. Veremos que aquí tengo lo que es el sistema de partículas, que es lo que crea como ese tipo como de fog o ese tipo de detallado que crea esa especie así como si fuera un polvo en un entorno en sí. O también podemos crear un par de volumétricas, eso iremos viéndolo ahorita más adelante. Bien, lo primero que voy a hacer es que voy a explicarles, bueno, ya de plano, ya sabemos que aquí lo que tengo es un plano, y aquí ya tenemos lo que sería, pues bueno, el plano, vendría lo que sería el logo, y aquí tendría como una especie de estructura de plano que modelé, muy sencillo. Solamente lo que hice fue que extruí ciertas caras, en este caso extruí ciertas caras y coloqué como dos columnas planas para entonces crear esa distorsión de luz que veremos más adelante. Aquí, como pueden ver, creé lo que vendría siendo una luz, que es una luz de sol. Vemos aquí que lo tengo aquí expuesto. Lo que hice fue que solamente coloqué Shift A y apreté entonces donde dice sol, y entonces lo roté en dirección a nuestro plano, lo giro 90 grados y lo coloqué y lo posicioné más o menos de esta manera, ¿ok? Y el que ya tenemos aquí, veo que le coloqué una fuerza de casi 20 de valor, voy a darle un 20, y aquí veo el ángulo. Aquí voy a explicarles rápido cómo aplicar ese efecto. Veo que aquí la cámara tengo lo que vendría siendo este sombreado, como creando una especie de sepia lateral en ambas esquinas, tanto esquina izquierda superior como esquina derecha inferior. Eso lo que hace es que si yo le doy un valor más bajo al foco, o sea, lo que es el ángulo de la iluminación, veremos que el plano que tengo aquí se distorsiona, o más bien se alinea a lo que es ese valor de 0 grados. No hay una apertura en sí que logre ese tipo de efecto. Por ejemplo, si yo le doy un valor más alto, veremos que ahora ese alineamiento empieza a difuminarse. Obviamente en valor entre mucho más alto, ese valor poco a poco se va perdiendo. Si ustedes quieren lograr un efecto más interesante, por así decirlo, pueden duplicar esa iluminación dos veces. La que sería más suave es la de 6.5 que le voy a colocar yo. Voy a duplicar esa iluminación, colocar esta iluminación justamente al lado. Recuerden que la iluminación de sol en Blender, en este caso de luz, no radica en su posición. Por ejemplo, yo puedo mover que la iluminación de sol esté por acá y la distorsión va a quedar exactamente igual, porque obviamente es una iluminación global dentro del entorno en 3D. Y lo que yo haría sería que ahora al segundo valor del sol le bajaría un poco su intensidad y le daría un valor de 1 grados. Entonces lo que sería que aplicaría como dos tonalidades. Ahora veo tanto el tono más suave, que sería la primera iluminación, y el tono más fuerte, que vendría siendo la de 1 grado, de esta manera. Ok, creo que podemos verlo aquí. Si yo oculto la primera iluminación, veo que aquí tengo la iluminación y aquí tengo la segunda de esta manera. Entonces esto tal vez pueda colocarle un valor, obviamente 1.4 quizá, que no sea tan suave. Y aquí tendríamos entonces ya nuestro logo con el fondo y la iluminación correcta. Si se fijan, aquí yo tengo mi logotipo
ya establecido. Y entonces ya podemos ver que tengo lo que es mi logo. Si se fijan, está como en una especie de deformación, aplicando lo que es una forma de objeto. Pero antes de eso, lo que hice fue que lo tenía en forma de SVG. Que para que no lo saben, les voy a dejar el link en la descripción de cómo importar ese tipo de logotipos. Pero lo que hice fue que solamente lo posicioné de esta manera y le apliqué estos atributos. Si se fijan, le coloqué un borde que es un 0.001. Obviamente si le doy un valor de 0, ese borde se pierde. Para que se vea más profesional, siempre le doy un valor de 0.001 para que tenga como una especie de perfil más detallado y que se vea un poquito más sólido. Y en lo que es la resolución le voy a dar un valor de 32 para que sea mucho más definido. Ahora bien, aquí lo que hice fue que le di un clic derecho y le dijo donde dice convertir en mesh, y ya no es una curva, ahora sí es una malla totalmente hecha. Entonces, en la parte de lo que vendría siendo el UV editing, es decir, lo que es la parte del control de las texturas, si se fijan, veremos que aquí tengo la textura aplicada, pero está totalmente deformada. Vemos que aquí tengo lo que vendría siendo un desorden en ese aspecto. Para nosotros arreglarlo de la siguiente forma, aquí voy a abrir una ventana de UV Editor. De esta forma, veremos que aquí tengo las caras. Si yo aprieto A, veremos que aquí en efecto la secuencia está de forma uniforme. No hay una distinción de caras, no hay una coordinación de cada uno de sus bordes o de cada uno de sus vértices. Para nosotros corregir eso, voy a cambiar a la opción de cámaras y voy a apretar U. Y veremos que nos sale lo que vendría siendo Unwrap. Si en caso tal le damos aquí en Unwrap, veremos que bueno, que en efecto, si yo le doy clic izquierdo, esperamos a que se apliquen las caras. Y veremos que ahora sí las caras tienen una coordinación un poco más notoria. Vemos que aquí las caras empiezan ahora a así asimilar partes de las texturas que vemos aquí. Vemos que están con caras en forma separadas. Vemos que todavía hay una distorsión o hay un desorden, pero de momento de esta manera a mí me sirve el logo. Si ustedes quieren intentarlo de otra forma, pueden apretar U, donde dice Smart UV Project. Le damos este valor a 66 y le damos de esta manera. También les puede funcionar. Por ejemplo, aquí vemos que creo que incluso me funciona mucho mejor. Veo que las caras están más definidas y hay un orden mucho más parametral. Y vemos que aquí tengo pues obviamente el orden que es mucho más correcto. De hecho, creo que incluso esté mejor. Ya saben, apretón U y donde dice Smart UV Project. De esta manera. Bien. Una vez que ya tenga entonces ya esto culminado, voy a nuevamente a salir a la textura, a la visual principal. Y veo que lo que tengo obviamente es igualmente la textura de fondo, es exactamente lo mismo, le aplicamos la textura. Si no se acuerdan cómo lo que hice aplicarle esta textura, lo que hice fue que me voy acá donde dice Control Shift y T sobre mi Príncipe FBSDF. Y me voy entonces a la parte, al pack de texturas que ya tengo, pues obviamente ya descargado, ¿no? En este caso, aquí tengo la carpeta, se las voy a dejar en la descripción, así que ustedes tranquilos. Y puedo seleccionar cualquier textura. Voy a seleccionar, por ejemplo, albedo, que vendría siendo la de color, el normal y el desplazamiento, que serían los tres que más utilizo yo. Y esperamos entonces a que se aplique la textura. Vemos que ahora la textura está aplicada y ahora tengo lo que es el fondo con la textura totalmente ya puesta de esta manera. Bien, ahora, ¿cómo hacer para que entonces se cree lo que vendría siendo ese sistema de partículas que vimos al inicio del video? Bien, lo que voy a hacer es que voy a pasar esto a sólido. De esta manera. Y entonces para crear mi sistema de partículas lo que hice fue que creé estas partículas que veo aquí, estas deformaciones. Voy a apretar Shift A, de esta manera. Y donde dice Mesh, me voy aquí donde dice puedo usar tanto UV Sphere como Equal Sphere. En este caso voy a utilizar UV Sphere y lo voy a colocar más o menos por aquí. Y entonces
aplicando lo que vendría siendo la deformación de los vértices con este icono que vendría siendo de edición proporcional. Voy a deformarlo más o menos así, de esta manera, y le voy a dar una forma así más o menos irregular, de esta manera. No es tan necesario, pero a mí me gusta hacerlo así porque si quiero sentir que las partículas tienen una deformación más notoria. Voy a duplicar apretando Shift D para duplicar, y voy a deformar esto un poco más de esta manera, algo más o menos así, y así tendría más o menos de esta manera, y así pueden repetir el mismo procedimiento. Si ustedes quieren también colocarlo en un grupo, lo cual les recomiendo, le voy a dar donde dice Collection, voy a darle doble clic y voy a poner donde dice partículas detalladas, por ejemplo, el nombre, y voy a arrastrar estas dos partículas para dejarlas en esta posición. Ok, entonces ahora para crear nuestro sistema de partículas, yo en este caso lo que hice fue que creé un cubo. Voy a escalarlo más o menos así, de esta manera. Veo que aquí que comprenda todo el perímetro. Esto lo voy a colocar acá para que no se quede en el sistema de partículas. Muy importante esta parte, porque recuerden que entonces esto se va a establecer en el sistema de partículas y no quiero eso. Quiero que esté individual, justamente como los demás elementos. Y voy a darle entonces en sistema de partículas, dice plus, y veremos que obviamente si le doy play veremos un sistema de partículas ya establecido de esta manera. Pero quiero modificarle un par de parámetros para que nos funcione mucho mejor. Voy a darle un valor de 1500. Voy a darle donde dice end, voy a darle donde dice 1 para que no haya una secuencia completa de las partículas. Le voy a dar de vida, voy a darle 150, lo que dura el timeline de nuestro proyecto. Voy a darle en faces, voy a darle donde dice volumen para que aparezca nuestro volumen, y aquí voy a darle un valor en sit, voy a darle 1 para que se reinicie, y veremos que aquí ya tengo, si yo doy espacio, la animación todavía sigue continuando. Voy a darle en donde dice en velocidad, voy a darle un valor de 0. Voy a darle entonces acá abajo donde dice halo, voy a cambiar donde dice collection, y recuerden la colección que creamos que es partículas detalladas. Voy a darle donde dice partículas detalladas de esta manera. Veremos que todavía tengo la animación establecida. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a bajar del todo, y donde dice field weights, que vendría siendo los atributos de física, voy a darle el valor de 0 a gravedad. Y ahora sí tendría esta animación. Veo que todavía se mueve, y es porque todavía tengo un elemento de viento de este lado que lo vamos a usar ahorita más adelante. Voy a cambiar mi atributo ahora de set a 2. Esto no importa el número, la verdad puedo colocarle 1 o 2 o 500.000 si yo quiero, pero lo importante es que se reinicie la secuencia para que no se anime. Y si aprieto espacio, veremos que ahora el sistema de partículas ya está totalmente finalizado. Me voy a la visual de la cámara y me voy a render, y veremos que vemos un espacio blanco porque obviamente no le hemos terminado de dar los atributos necesarios a este cubo. Para eso lo que voy a hacer es lo siguiente: me voy aquí donde dice para crear un nuevo material. Ok, esto lo voy a borrar y voy a darle donde dice transparent para colocar entonces mi cubo de forma transparente. Veremos que ahora el cubo va a pasar de ser un objeto visible a un objeto totalmente no visible, ¿ok? Invisible. Pero nuestras partículas todavía están allí existiendo. Entonces, para nosotros cambiar ese valor, ¿se acuerdan de las partículas que nosotros habríamos creado? Pues hay que darles una textura. Entonces voy a darle un dice new. Voy a borrar mi príncipe FDF y voy a colocarle un dice translúcido. Voy a darle un valor de transparencia también, y voy a darle un add shader de esta manera, o más bien no, me voy a darle un mix shader de esta forma. Voy a visualizar
cómo queda el material. Ok, vemos que aquí tengo translúcido. Voy a darle un tono un poco más tirando tierra y voy a darle un valor hasta casi desaparecerlo, más o menos un 0.19, algo así. Y voy a dar un shade smooth. Voy a hacer lo mismo con este material, que sería este. Y ahora sí, si vemos nosotros ya nuestra previsualización, vemos que ahora las motas de polvo sí empiezan a pasar a ser un elemento. Si se fijan, aquí la estamos viendo aquí apenas en pantalla, mucho más borroso. Ya no lo tenemos aquí visualmente y de forma directa. Y entonces, ya para finalizar, si ustedes a lo mejor no les gusta ese efecto y quieren que sea más continuo, o quieren que sea como un efecto más borroso con movimiento, les recomiendo solamente darle aquí donde dice End. Voy a darle donde dice 150 para que la animación aparezca. Voy a mover mi cubo en un costado para que haga como que ese movimiento existe. Y se acuerdan de la física que les coloqué de viento. Voy a hacerla igualmente. Voy a rotarla menos 90 grados de esta manera, más o menos a esta dirección. Voy a dar una fuerza de 4 tal vez. Y ahora veremos que en efecto ahora sí estamos. Mira, aquí esto es un buen ejemplo, ¿eh? Si se fijan, aquí están incluso haciendo un sistema de partículas con el viento y no queda bien. Es porque obviamente, como yo seleccioné el sistema de partículas, últimamente el viento se creó en ese grupo. Así que es mejor moverlo hacia abajo de forma independiente de esta manera. Y ahora si yo reproduzco lo que sería mi animación, veremos que aquí tengo pues esta manera de partículas. Y ahora entonces, para nosotros ya renderizar todo esto, lo que voy a hacer es que para hacer que eso tenga movimiento, voy aquí donde dice render y justo donde dice motion blur, de esta manera, aquí le voy a dar activar y entonces ya será cuestión ahora de renderizar mi toma. Esto obviamente va a tomar un par de minutos. Pero entonces cuando termine de renderizar veremos que el efecto se ha aplicado de forma correcta y vemos que aquí tengo, bueno, mis par de partículas ya como si estuvieran en movimiento y estuvieran en el escenario. Y nada chicos, eso sería todo por el video tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado. Lamento la demora para subir contenido. He tenido algunos días bastante ocupados con mi trabajo y con otros proyectos personales. Pero este contenido se lo dejo aquí de forma gratuita. Y entonces ya será cuestión, entonces si tienen alguna consulta lo pueden dejar en la caja de comentarios. No olviden darle me gusta si les sirvió el video o si tienen alguna recomendación lo pueden dejar igualmente en el bloque de comentarios. Y nada chicos, me despido, un saludo y hasta la próxima.